A veces hay citas a ciegas que no son lo que esperabas. Pero con las letras no podés equivocarte. Ahora, Cita de Letras. Encontrate con las palabras justas en Citas de Radio. Y con nueva cortina tenemos a Ignacio Irulegui en línea para recibirlo en esta Cita de Letras, la primera del año. Muy buenas tardes, Ignacio. Muchas gracias por concurrir a tu Cita de Letras con nosotras. Muy buenas tardes. No, al contrario, un placer siempre participar en el programa. Bueno, Ignacio, contanos, ¿qué tenés preparado para el día de hoy? Bueno, para la primera columna, hoy voy a estar hablando de James Joyce, ¿sí? Joyce, que es un autor fundamental dentro del panorama literario internacional, fue irlandés, algo más o menos, podemos decir, un poco irónico, o una jugada del destino, digamos, que uno de los escritores más grandes en lengua inglesa sea justamente irlandés, ¿no? Irlandés. No un autor de Inglaterra, sino de Irlanda, proveniente de Irlanda. Una especie de venganza contra el colonialismo inglés. Claro, siempre una pica especial entre los autores, ¿no? Sí, claro, exactamente. Y bueno, como decíamos, es un autor fundamental, ¿sí? Porque la importancia de Joyce está que ha ejercido una influencia grandísima en toda la literatura del siglo XX y aún hoy, ¿no? ¿Cierto? Es autor de varias obras, como Dublineses, Retrato del artista adolescente, pero también, más famosamente, es conocido por El Ulises, obviamente. Claro. Que es su obra, algunos dicen que es su obra magna. Después vamos a hablar también de otra obra que es la última que edita, que es el Finnegan's Wake, pero el Ulises es, digamos, la obra más conocida de Joyce y de la que siempre se habla, que se menciona a Joyce, ¿no? Es una novela central dentro del canon literario, por supuesto, claro, por la profunda significación, ¿no?, estética que representa. Joyce en ese libro parece meter todo lo que sabe de literatura, todo lo que sabe sobre escritura, todo lo que sabe sobre la vida en general, la vida humana. Joyce parece representarlo en esa única novela, que es, por supuesto, una obra más comentada o mencionada que leída. Es escasa la gente, digamos, que ha leído, por lo menos de manera completa, el Ulises, porque sí, es una novela de muy gran complejidad, una complejidad que actúa, por supuesto, como un desafío para el lector. Es un texto que es muy espeso en referencias, sumamente experimental en las formas, ¿no? Y se inserta, por supuesto, en lo que es la corriente modernista de la literatura, el modernismo anglosajón. Narra la narración es solamente un día en la vida de dos personajes, ¿no? Stephen Dedalus y Leopold Bloom, que son los personajes principales, y la novela lo va siguiendo a lo largo de todo un día. La característica principal que siempre que se menciona el Ulises aparece es que el esquema narrativo, de donde lo saca Joyce, de la Odisea, ¿no? El clásico poema de Homero. Porque va repitiendo, digamos, los distintos capítulos de la Odisea, pero por supuesto adaptados a el Dublín de principios del siglo XX. Claro. Y la primera mitad del libro, ¿no?, más o menos los 9 primeros capítulos, están escritos en lo que podríamos llamar el estilo bien joyceano, ¿sí? Un estilo condensado, que mezcla escritura objetiva con flujo de conciencia. Y pero una característica que tiene el libro es que a partir de la segunda mitad, cada capítulo empieza a ser escrito de una manera distinta. Es como si Joyce se despersonalizara en la escritura y empieza a imitar y a parodiar distintos géneros, la novela romántica, los textos de la cultura de masas, etcétera. Esa es una característica muy importante, porque ahí Joyce demuestra toda la amplitud que tiene como escritor. Es decir, puede escribir con su propio estilo, pero además puede adoptar todos los estilos que pueblan, ¿no?, digamos, la realidad literaria. Claro. O sea, muestra maestría, digamos, en todos los estilos. Claro, exactamente. Esa es una cualidad fundamental de Joyce. Puede escribir de todas las formas posibles, y eso es un rasgo de los grandes escritores. No solo se ciñen a su estilo, sino que pueden adoptar una gran variedad de formas literarias. La lectura, como dijimos, del Ulises es una lectura
complicada porque es una novela que incluye muchas referencias y muchas alusiones, y uno, por supuesto, es una obra laberíntica, puede perderse incluso dentro de ese libro. Es algo con lo que hay que lidiar, digamos, pero también está ahí cierta satisfacción del lector que logra salir del laberinto. De ahí. Pero lo recomendable siempre es leerlo con alguna ayuda. Claro, está bien. Es lo que te iba a preguntar. Para una persona que nunca lo leyó, que lo quiere encarar, ¿qué consejo le darías para un va a ser frustrante, digamos, porque cuando uno quiere meterse con Joyce sin tener idea de qué es lo que Joyce pretendía o quería expresar ahí, o cuáles son, qué sé yo, diatribas políticas que había, o estéticas y literarias, digamos... uno necesita una especie de guía de referencia para que la lectura no sea frustrante, porque es lo que suele pasar. A veces la gente quiere leer el Ulises, empieza y se encuentra con que es algo que lo excede, digamos. Claro. Entonces, para leer el Ulises, lo más recomendable es contar con alguna ayuda. En castellano tenemos un libro que se llama Ulises, clave de lectura, que lo escribió Carlos Gamerro, un escritor argentino que además se especializa en Joyce, digamos, ha dado cursos en la UBA durante mucho tiempo sobre el Joyce y sobre la lectura del Ulises, y que esa es una estupenda compañía para no perderse en el libro, que, como dijimos, pese a su dificultad, que también es una virtud porque es excelente o increíble lo que logra Joyce, ¿no? Digamos, con su escritura, que es un libro sumamente divertido, hay que decirlo. Es un libro, si uno lo lee con estas compañías, como decíamos, con estas guías, descubre que es un libro sumamente divertido. Joyce tenía un gran sentido del humor. Mirá vos. ¿Y vos lo disfrutás como tal, Ignacio? Vos que tenés tanta formación en la literatura, ¿lo disfrutás al libro? ¿Es una lectura que la llegás a disfrutar, o es tan compleja que la complejidad te opaca la diversión? La complejidad acá es una técnica para la satisfacción del lector también, ¿no? Porque uno cuando lee el Ulises y interpreta cuáles son los recursos que utiliza Joyce, cuáles son las estrategias, cuáles son los mecanismos que utiliza para escribir la obra, entiende que es algo magnánimo y que posiblemente nunca más se logre hacer, digamos. Joyce era un escritor enorme, pero enorme en el sentido de que no puede ser imitado, digamos. Gran parte de la literatura del siglo XX deriva de Joyce. Uno incluso puede intentar rescatar de cada capítulo del libro, por ejemplo, puede intentar derivar cuáles han sido qué escritores han sido influenciados por cada uno de esos capítulos, ¿no? Es como que Joyce impregna toda la escritura del siglo XX. La escritura posterior. Y como decíamos, bueno, el Ulises, clave de lectura de Carlos Gamerro es además la única guía con la que contamos en español. En inglés, por supuesto, hay muchos libros dedicados al análisis y estudio de Joyce, pero en castellano la bibliografía en ese sentido es un poco más escasa, por lo menos para acompañar al lector primerizo. Pero además algo que vamos a mencionar ahora también, que es el Finnegan's Wake, la última obra de Joyce, quizá un poco menos conocida para el gran público, pero que aunque parezca algo increíble, es una obra mucho más complicada que el Ulises. Mirá vos. Joyce no se quedó tranquilo, al parecer, con crear una de las obras más complejas de la literatura mundial. Quiso hacer algo todavía más complicado y más complejo, que es justamente el Finnegan's Wake, y que es ya rabiosamente experimental. Es experimental al punto de casi ser ilegible, ¿sí? Es una novela muy complicada de leer, que Joyce la escribió a lo largo de 17 años. 17 años tardó en poder concretar ese texto, y la narrativa se apoya en las reglas del mundo de los sueños, ¿no? Y el lenguaje trata de representar toda la experiencia onírica. Por lo tanto, es un lenguaje que mezcla, para que nos demos una idea, palabras de cerca de 60 idiomas. El idioma base, digamos, es el inglés, por supuesto, pero Joyce inventa neologismos con palabras de aproximadamente 60 idiomas, para que tengamos dimensión más o menos de cuál es la textura, por así decir, del Finnegan's Wake.
Creo que casi un idioma propio, ¿sí? Joyce captura elementos de otras lenguas, combina palabras, mezcla, utiliza multitud de figuras retóricas, retruécanos, etcétera, y incorpora además, como en el Ulises, innumerables alusiones a obras literarias, a la cultura, a la historia y a la política. Es una obra muy cuestionada. En su momento, cuando salió publicada, tuvo una aceptación limitada, digamos. La mayoría creía que era obra de un loco, por así decir, porque claro. Joyce invirtió tanto tiempo en crear eso que la gente se enfrentaba con algo que casi no podía leer. Incluso los especialistas dijeron, pero ¿esto tiene algún valor realmente más allá de la novedad que pretende instaurar? Bueno, sí, realmente tiene valor porque ha también modificado, ¿no?, el panorama de la literatura. Una mención que quería hacer ya para ir acabando es que este año la editorial Cuenco de Plata va a publicar lo que es no la primera traducción, pero sí la primera traducción completa, según tengo entendido, hasta donde se ha mencionado, la primera traducción completa del Finnegans Wake al castellano. Se han hecho intentos de traducción. Es una obra que por su concepción, digamos, es imposible de traducir, o por lo menos en el imaginario literario es imposible de traducir, justamente por el juego lingüístico que habíamos dicho que Joyce utiliza. Mira, así que este año van a intentar, digamos, o van a plantear... No, sí, ya Marcelo Zabaloy, que editó el año pasado también en Cuenco de Plata una traducción del Ulises al castellano rioplatense, segunda traducción que hacemos acá en Argentina. Va a editar, tiene ya completa, digamos, la traducción del Finnegans Wake, así que vamos a estar atentos a ver cuando se edite con qué mérito ha logrado traducir el Finnegans al castellano, que sin duda es una empresa muy complicada. Sí. Bueno, a ver si te animás a una columna sobre Finnegans Wake. Cuando salga publicado trataremos de hacer una columna sobre el Finnegans. Bueno, buenísimo. Bueno, Ignacio, muy interesante, la verdad. Muy instruida tu columna sobre James Joyce. Bueno, muchas gracias. Nos vemos la semana que viene. Nos reencontramos el próximo miércoles. Un saludo grande. Un saludo. Hasta luego. Adiós.